Buen día para todos. Mi nombre es Carlos Hernán Díaz Guava, estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, del Técnico Profesional de Procesos Administrativos. A continuación hago una breve descripción del proyecto Aula de entrega número 3 de la Cátedra de Estadística Descriptiva para las Ciencias Administrativas del curso 51-153 del respetado docente licenciado Alexander Moreno Quiroga del mes de septiembre del año 2022. A continuación hago una introducción en donde es muy importante reconocer que el ser humano en cualquier contexto requiere por diferentes circunstancias tener elementos de juicio y bases sólidas que se conviertan en un soporte de toma de decisiones, en cual necesita un conjunto de datos de información que serán el insumo que va a transformar finalmente en los pasos de actividades a seguir determinada situación. Sin embargo, tener una aglomeración de datos de información se requiere o se necesita unos procedimientos de investigación, recolección y análisis en cual nos permitirán realizar filtros y obtener un examen más preciso que nos ayuden a tomar decisiones acertadas y efectivas, lo cual definitivamente nos aproxima a la estadística descriptiva, que es una herramienta fundamental, fácil y de aplicar y de entender. A continuación hago una breve explicación del mapa conceptual sobre la estadística descriptiva, en cual es la rama que formula recomendaciones de cómo resumir de forma clara, sencilla de datos de una investigación, en donde se organizan en las siguientes variantes: tabla de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de posición porcentual, medidas de dispersión, asimetría y apuntalamiento, regresión lineal y por último correlación. Hacemos una breve descripción de las tablas de distribución de frecuencias, con variantes cualitativa, cuantitativa y discreta, en donde se elaboran las siguientes gráficas. Tenemos primera gráfica de diagrama de barras o histograma, en cual los datos se representan mediante barras de altura porcentual de la frecuencia. La siguiente es el polígono de frecuencia, en donde se trazan puntos representativos de las frecuencias y se unen los segmentos. La siguiente es el diagrama de acumulativos, ojivas, en donde muestra la distribución de datos en forma acumulada. Y por último tenemos un diagrama de sectores, en donde se usa la frecuencia de las variantes cualitativas. El siguiente ítem son las medidas de tendencia central, que permiten apreciar qué tanto se parecen o se diferencian en los grupos entre sí. Es decir, tenemos una media, una moda y una mediana. La media es el promedio del conjunto de datos numéricos. La moda es el número mayor de frecuencia absoluta en un conjunto de datos. Y por último tenemos la mediana, que es el centro del conjunto de los datos numéricos. Es decir, lo que se repite. La siguiente ítem es medidas de posición porcentual. Su descripción y medidas son medidas de dispersión, cuartiles, deciles, percentiles. Medidas de dispersión. Las medidas de estadística nos indican cómo se alejan los datos respecto a la mediana aritmética. Los cuartiles es cada uno de los 3 puntos que divide un conjunto de datos numéricos ordenados en 4 partes iguales. Los deciles son cada decile en uno de los 9 valores que dividen un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales. Y por último, los percentiles nos indican, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variante por debajo del porcentaje dado. El siguiente ítem son las medidas de dispersión, en cual se varían entre varianza, desviación media, desviación mediana, puntaje típico estándar, recorrido y coeficiente de desviación mediana, coeficiente de variación y por último desviación típica. La varianza es la medida aritmética en los cuadros de las desviaciones respecto a su medida. La desviación media es la medida de desviaciones de respecto a la media aritmética. Y la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, y el coeficiente de variación, que se expresa en los términos de porcentajes. El siguiente ítem es la asimétrica y apuntalamiento, que se divide entre planteamiento, análisis, la mediana, la kurtosis o apuntalamiento.
El planteamiento es averiguar los datos que distribuyen de forma simétrica con respecto a su valor central. Un análisis es la simetría que ha sido determinada y podemos preguntarnos si la curva es más o menos apuntada, larga o estrecha. La mediana hay que precisar con respecto a qué o buen candidato es la mediana. La kurtosis o apuntamiento sirve para medir una distribución de frecuencias es muy apuntada o no. La siguiente es la regresión lineal, que se divide en regresión lineal múltiple y regresión lineal simple. Estos dos modelos nos permiten describir cómo influye una variante X sobre otra variante Y, variantes dependientes o independientes. La siguiente y por último la correlación, que es la correlación estadística y la coeficiente de correlación, es decir, la correlación estadística contribuye una técnica estadística que nos indica si dos variantes están relacionadas o no. Y el coeficiente de correlación es la relación o dependencia que existe entre dos variantes que intervienen en una distribución bidimensional. A continuación doy una infografía en donde nos indica las medidas de tendencias detrás, que son media, moda y mediana, que utilizamos en nuestra vida cotidiana, que son mirar mapas, hacer deportes, verificar una distancia a otra, tocar música, hacer medidas de peso, de altura. También nos puede medir el ritmo de la población, que tantos hay hombres, que tantos hay mujeres, igualdad de género. También nos mide un tiempo, también nos mide unos datos de economía y por último unas monedas, es decir, qué moneda está más alta o más baja. Esas son las medidas de tendencia central en la vida cotidiana. Uno de mi derecha, uno de mi izquierda, uno de mi derecha, uno de mi izquierda, uno de mi derecha, uno de mi izquierda y uno de mi derecha. Al final nos salen dos datos. ¿Qué quiere decir? Que estos dos datos vamos a sumarlos, en donde su suma da un valor de 10. ¿En cuánto los vamos a dividir? En estos dos datos que nos sobraron, que es un promedio de nuestra mediana es de igual a 5. La siguiente explicación es de la moda. La moda la vamos a explicar mediante los datos ordenados nuevamente, que es 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. La moda es mirar qué número se repite muchas veces. Entonces, en este caso, el 5 es el que se repite, en donde mi moda es el número 5. A continuación, sacamos unas breves conclusiones en donde la estadística permite realizar una descripción más exacta en cualquier investigación y nos permite recolectar datos y realizar un estudio a través de las observaciones y riesgos que nos ayudan en la toma de decisiones, cómo actuar. Y la siguiente conclusión es entender los aspectos básicos que nos ayudan a recolectar y organizar con finalidad de dar una solución a un problema y aplicar una estrategia correcta en diferentes contextos. La siguiente conclusión es que la referencia específica de medidas de tendencia central podemos concluir que éstas nos ayudan a reconocer y comprender a través de la recolección de datos de información, contribuyendo nuevas tendencias al futuro. Y por último, la estadística descriptiva es una herramienta muy fundamental en el futuro profesional de la administración de empresas en los ámbitos tanto públicos y privados. Bajo este trabajo sacamos unas referencias en donde nos indican más información sobre la estadística descriptiva, cómo aplicar sus cálculos, sus prácticas, sus resultados, enseñar y aprender. También está nuestro campus universitario, en donde nos indican todo el material de estudio y la referencia sobre la infografía, donde se hizo la infografía. Y por último tenemos nuestro campus, donde nos vamos a indicar las bibliotecas y nuestros modos de investigación. Muchas gracias cordialmente.
Carlos Díaz.